también. Vamos a considerar la palabra del Señor hoy y durante un mes. Vamos a hacer una pausa en nuestra introducción al Sermón del Monte. He considerado hacer una introducción al tema que vamos a estar considerando durante todo el mes de junio. Como ya dijimos, este sería un preinicio del lanzamiento de esa campaña o esa misión propuesta para el mes de junio del 2025, en la cual nos uniremos a otras iglesias locales y particularmente junto con la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas de Santa Elena, Asociación de Iglesias Bautistas de Santa Elena, ellos quienes han promovido esta campaña, pero a su vez también con otras iglesias alrededor del país. La idea es que podamos entonces levantar la voz ante tan necesario propósito que es considerar el diseño original de Dios para la familia. Hoy estaremos dando como título, podría ser una breve mirada al diseño original. Estaremos en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 al 28. Pero antes de continuar, oremos brevemente. Señor, te damos gracias por tu bondad con nosotros y al concedernos este privilegio de ser expuestos a tu palabra. Porque es tu palabra, oh Señor, no la nuestra. Te rogamos que tu buen espíritu nos dirija, a pesar de la debilidad del predicador y de nuestras propias debilidades. Ayúdenos a escuchar con atención, como de parte de Dios. Ayúdenos a guardar estos principios y fundamentos necesarios en nuestro corazón y ayúdenos a defenderlos en medio de una sociedad tan convulsionada, tan corrompida y tan confundida con respecto a estos principios. Te rogamos, oh Señor, que en este inicio que puedas bendecir todos estos tiempos de predicación, de comunión en tu palabra, de meditar en la familia conforme a tu diseño original, que tú puedas bendecir, oh Señor, eso. Podamos hacer bien a nuestras familias, a nuestras iglesias locales y especialmente a nuestra sociedad. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta campaña o esta misión de celebrando el diseño original de Dios para la familia es por lo tanto una iniciativa que busca fortalecer a la mayoría de creyentes, familiares, amigos y buenos ciudadanos de nuestro país a través de un entendimiento sano y escritural de cuál es el plan original de Dios para la familia. Para lo cual, durante los siguientes domingos, los domingos de junio particularmente, estaremos considerando temas como el principio de la armonía familiar, el papel de la esposa, el deber del esposo, el deber o los deberes de los hijos, el deber de los padres, y asuntos en los cuales totalmente será necesario que los adquiramos, profundicemos y desarrollemos una perspectiva o cosmovisión escritural con respecto a todos estos asuntos. La misma esperamos que nos proteja, que nos afirme y que nos prepare para enfrentar los diversos ataques del enemigo en contra del diseño original de Dios para la familia. Esta es una ofensiva que tuvo su inicio luego de la caída del hombre, pero que en los últimos 50, 60 años de la historia se ha recrudecido cada vez más. Al punto que hay asuntos que son contrarios al diseño original de Dios, que en la cultura actual y en la sociedad actual se consideran como normales y comunes, como si hubiesen sido establecidos así desde siempre. Como cristianos, no podemos esperar entonces que la cosmovisión del mundo sea quien nos diga, sea quien nos enseñe, sea quien nos imponga sus conclusiones, sus agendas o sus nuevas perspectivas, especialmente si dentro de la cultura en la cual nos desenvolvemos, la institución de la familia, como Dios la creó originalmente, se encuentra bajo un intenso ataque. Cada día surgen diversas filosofías que proceden del mismo Satanás, pretendiendo desviar a los hombres y mujeres del diseño original de Dios. Lamentablemente, eso lo vemos cada vez con más ejemplos a nuestro alrededor. Hombres
quienes deberían ser ejemplos de liderazgo y protección para sus familias, con conductas y comportamientos afeminados y alejándose de su rol. Mujeres, quienes deberían ser protegidas y guiadas en el contexto de la familia, con actitudes o pensamientos o posiciones de empoderamiento femenino. Matrimonios, que deberían demostrar la relación de Cristo y su iglesia, con relaciones más bien pendientes de un hilo, a punto del divorcio o viviendo divorciados bajo el mismo techo. Niños, jóvenes, que deberían ser testigos del amor y respeto en el medio del hogar y en medio de la familia. Jóvenes, niños totalmente confundidos con respecto a los roles del hombre o de la mujer. Y por último, que terminan rebelándose contra la autoridad de sus padres y contra cualquier otra autoridad que no los deje vivir como ellos quieren. En general, el sistema y la cosmovisión actual busca que el ser humano, hombres o mujeres, pasemos distraídos toda nuestra vida en la búsqueda del placer y entretenimiento individual y personal, que al final es vacío y vano, y que el mundo ofrece como algo que es pleno y satisfactorio, lo cual sabemos que producirá en la sociedad actual un solo destino, como dice la Escritura: la paga del pecado está encaminada hacia una lamentable muerte física y espiritual. En tal sentido, como iglesia local debemos de preguntarnos qué vamos a hacer. ¿Cómo podemos cambiar, o cómo se puede cambiar esta realidad que experimentamos muchas veces en la condición incluso de nuestras propias familias? Lo cual trae mucho dolor, trae tristeza, trae frustración. Y aunque la respuesta a esta interrogante es muy amplia y difícil de aplicar a cada situación personal, la respuesta concreta es: la iglesia de Cristo debe de regresar a su diseño original para la familia. Las personas, la sociedad, el mundo necesitan escuchar verdades absolutas con respecto a esto, y no verdades relativas, como quizás intentan hacerlo los movimientos sociales. No pensemos o no esperemos que estas verdades o estas instrucciones sean escuchadas por nuestros hijos o por nosotros mismos en las escuelas o en las universidades, ni en la cultura, ni menos los movimientos sociales que dicen defender los derechos de las mujeres o de los animales. Esas no son verdades absolutas. Las verdades absolutas las encontramos y han sido dadas por nuestro Creador, especialmente en la revelación especial de su palabra en las Sagradas Escrituras. Si deseamos entonces hacer bien a nuestras familias y a la sociedad en general, debemos volver a mirar y a creer en lo que Dios siempre ha dicho con respecto al diseño original para la familia. Y debemos afirmarlo en nuestro corazón. Consideremos entonces nuestra exposición del día de hoy, lo cual será un breve resumen de la abundancia de verdades que surgen de nuestros pasajes centrales, y lo vamos a ver en 4 puntos principales con respecto al diseño original de Dios, o a este breve panorama, o breve mirada al diseño original de Dios. Su procedencia divina, su propósito terrenal, su complementariedad sabia, su bendición providencial y unas aplicaciones finales. Entonces son 4 puntos y una aplicación finales. Primer punto entonces, su procedencia divina. Los pasajes centrales, voy a leerlo todo. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primer punto entonces, su procedencia divina. Aunque esta no es una exposición que tendrá el propósito principal
de defender o argumentar la veracidad e historicidad de los relatos de Génesis, especialmente en sus primeros capítulos, sí deseo mencionar una presuposición que será la base de toda nuestra exposición del día de hoy. Hay muchos debates con respecto a este tema, junto con diversas teorías con respecto a la creación, lo conocemos a nuestro alrededor. Pero todos esos debates, en su mayoría, o conclusiones o teorías, son nuevos, tienen alrededor de unos 200 años quizás, o menos. Y digo que son nuevos en comparación a toda la historia, a toda la demás historia. Hay 1800 antes desde la venida de Cristo. Y en los últimos 200 años empezaron a surgir diversas teorías o diversas conclusiones con respecto a la creación y con respecto a la procedencia de todas las cosas. Por lo tanto, nuestra presuposición el día de hoy es que nuestra presuposición, igual que los 1800 años anteriores de historia, con otros creyentes que creyeron lo mismo, nuestra presuposición es el relato de Génesis desde el capítulo 1 debe entenderse como un relato histórico de acontecimientos que ocurrieron tal cual lo menciona el texto bíblico en tiempo y en espacio. Por lo tanto, nos encontramos ante un relato histórico y confiable de hechos reales que describen la creación de todo lo que existe y de la humanidad, y eso fue revelado de forma especial por parte de Dios a Moisés a través de la inspiración divina, lo cual da a nuestros pasajes del día de hoy, a todos los capítulos en general de Génesis y a toda la Escritura, nos da una fuente fidedigna, autoritativa y suficiente en lo que respecta a la historia de cómo fue creado todo y establecido. Cómo fue creado todo lo que existe y cómo fue establecido desde el principio por el mismo Dios soberano que los creó. Entonces, nuestra presuposición es Génesis 1, en general toda la Biblia, pero Génesis 1, esos primeros capítulos, todos esos relatos, es un relato histórico de acontecimientos que sucedieron tal cual los menciona el texto bíblico en tiempo y en espacio. No es una fábula. En tal sentido, la procedencia divina del diseño original de Dios para la familia comienza a ser descrito desde el mismo Génesis en su capítulo 1. Es el único Dios verdadero y eterno quien en su soberanía y propósito da inicio a todo. El capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es un argumento, claro, nadie lo está defendiendo, se afirma, es así. Solamente Él tiene todo el poder para crear algo de la nada, y luego, conforme al relato que vemos, toma la tierra, que estaba desordenada y vacía, y la ordena, la hace totalmente habitable para la raza humana, que después fue creada. Y como alguien mencionaba, solamente el Dios Todopoderoso, majestuoso y trascendente es quien puede, con tan solo hablar y hacer que las cosas existan, ordenar al mundo que ha creado para que sea un escenario adecuado para la convivencia entre un hombre y una mujer. Varias veces durante los primeros versos del capítulo 1 se afirma y se dice: y Dios dijo. Dios ejecutó su poder y su sabiduría creativos y creó, fue creando. Y Dios dijo. Pero también menciona luego: y vio Dios que era bueno. Cada cosa que iba creando tenía esa característica. Y se enfatiza su complacencia en todo lo que había creado, ordenado y establecido. Hasta que llega el versículo 31 de Génesis 1, en donde se resume y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Enfatizando que la creación de Dios, su diseño original de todas las cosas, visibles e invisibles, todo era hermoso y especial. Era hermoso y especial, un lugar para que sus criaturas puedan disfrutar. Y de manera particular, los seres humanos creados por Dios puedan disfrutar.
justamente en el caso de la creación de la humanidad, encontramos en el relato de Génesis una distinción de su creación de los animales. Ambos, los animales y el ser humano, fueron creados en el sexto día. Pero el énfasis que realiza Dios, la forma como se involucra personalmente en la creación de la humanidad, fue totalmente diferente en cómo interactuó con los animales. Dentro de su diseño original y divino, no solo dijo Dios, sino que hubo una deliberada acción y participación por parte de Dios. Por eso dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta consideración especial concedida a los hombres y mujeres nos dice que fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Esta consideración especial no debe pasar por alto, porque no se dice lo mismo de los animales, o de las plantas, o de las otras cosas creadas. En tal sentido, dado que procedemos de Él, en algún sentido llevamos también la semejanza de Dios, que no la posee ninguna otra de sus criaturas. Existen grandes diferencias que nos separan de los animales, como por ejemplo la autoconciencia, la habilidad de comunicarnos, la habilidad de razonar, la habilidad de tomar decisiones morales. Es precisamente la imagen de Dios en los hombres aquello que nos da una dignidad que no poseen los animales. Somos un reflejo de Dios. Dentro de la creación fuimos hechos únicos y singulares, precisamente para que podamos participar de una relación personal con nuestro Dios y Creador, comunicarnos y tener una comunión con Él. De hecho, la primera pregunta del catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Crear animalitos toda su vida? ¿Trabajar? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Siempre. No hay otro escenario para el cual la humanidad, o en el cual la humanidad encuentre su plenitud. Solo en ese. Consideremos en este primer punto entonces qué significa, de manera breve, hay muchas otras cosas más que significa esto, pero qué significa ser hecho a imagen de Dios. Por lo menos tres cosas quiero mencionar ahora. Lo primero que significa ser hechos a imagen de Dios, esto se refiere a que los hombres y mujeres, es decir, el ser humano, poseen algunos atributos de la personalidad, al igual que Dios los tiene. Esto marca una primera diferencia con respecto a los animales, las plantas o la materia. Un ser humano tiene personalidad porque posee conocimiento, tiene sentimientos y tiene voluntad. Dios nos ha creado así. Dios nos crea así porque Él también posee lo mismo y nos da de esa imagen, nos da algo de eso. Claro está que hay una gran diferencia entre la personalidad de Dios y la personalidad del hombre. La diferencia con respecto a los hombres es que Dios no experimenta cambios emocionales como si lo hacemos nosotros. Él no experimenta cambios emocionales ni dentro, ni tampoco se experimenta cambios emocionales por el efecto de la relación que tiene con su creación. Dios es inmutable, pero también hay una personalidad allí. De hecho, es precisamente la personalidad que le permite tener al hombre lo que luego nos ayuda a poder vincularnos o participar de una comunión con Dios, lo cual no sucede con el resto de la creación. Para aquellos hermanos o amigos que nos visitan hoy, que son, como decía alguien por ahí en el grupo de WhatsApp, animalistas, o simplemente les gusta tener el cuidado de diferentes mascotitas, lo cual no está mal, porque son creación de Dios, y como veremos más adelante, también hay parte del propósito que es justamente cuidar la creación. Sin embargo, hay un problema cuando llegamos a considerar
a nuestras lindas mascotitas al nivel o a la altura de un ser humano. Los animales no razonan, los animales no aman, aunque le mueva la colita. Los animales no adoran como los hombres. Son muy lindos, pero ellos, los animales o las mascotas, no son complementarios para nuestra vida dentro del diseño divino de Dios. Nuestra personalidad es totalmente diferente a la de ellos. A menos que usted piense que tiene una personalidad igual a la de su mascota. Pero no se engañe, no es así. Por ende, sería incorrecto, fuera del orden e incluso a veces pecaminoso, cuando alguien prefiere principalmente luchar por el cuidado y bienestar de una mascota antes que el cuidado, amor, provisión, sacrificio, sujeción, respeto de un ser humano hacia otro, que debemos mostrar, por ejemplo, dentro del contexto de una familia compuesta por un hombre, hombres y mujeres, según el diseño original. Entonces, la primera diferencia con respecto a la imagen de Dios en el hombre es que los hombres y mujeres, el ser humano, tiene atributos de personalidad, conocimiento, sentimientos, voluntad, a diferencia de los animalitos. Lo segundo, la imagen de Dios en la creación ha sido plasmada, en la creación del hombre, ha sido plasmada a través de la moralidad. Y dentro de esta característica de moralidad tenemos dos elementos centrales. La moralidad tiene dos bases centrales, dos pilares, por decirlo así. La moralidad del hombre o de la mujer implica tener una libertad e implica tener una responsabilidad. Dios nos ha creado seres morales con libertad y con responsabilidad. Cuando hablamos de la libertad que posee el ser humano, debemos entonces reconocer que esta libertad no es absoluta. Es decir, seguimos siendo criaturas. Y las criaturas están sujetas a las condiciones, a los límites que el Creador ha establecido. Incluso Adán y Eva, antes de la caída, sabemos por el relato bíblico que no eran autónomos, pero sí disfrutaron de una libertad antes de la entrada del pecado al mundo. Entonces, esta libertad ha sido concedida al ser humano. Y esta libertad tiene un gran vínculo con la responsabilidad. Recuerde, ser morales implica ser seres libres y responsables, tener libertad y tener responsabilidad. Cuando hablamos de la responsabilidad, todos los seres humanos, todos, creyentes y no creyentes, todos los seres humanos somos responsables de reconocer al Dios y Creador del universo. Todos, sin excepción. Los ateos que niegan y dicen yo no creo en Dios, son responsables, aunque no quieran creer en el Creador. ¿Ok? Entonces todos le debemos obediencia a sus estipulaciones y mandatos. Hemos hablado de la ley moral es universal. Todos los seres humanos deben de cumplir con la ley moral y serán juzgados por esa misma ley aquellos que se rebelaron contra él. Entonces, nuestra responsabilidad es parte de esa imagen que Dios ha puesto en el hombre. Nos ha dado una libertad que tiene sus límites también y nos ha dado una responsabilidad. El diseño divino, por lo tanto, que ha dado a los hombres y mujeres, ha dado una moralidad, lo cual debemos de reconocer también que lamentablemente esa moralidad ha sido afectada por el pecado. Por eso el ser humano se rebela contra el Creador y quiere hacer lo que bien le parece en todas las áreas de su vida, incluido en medio de la familia, tergiversando o destruyendo cada vez la imagen de Dios más que ha sido implantada en los hombres, tomando decisiones en contra de la moral, haciendo uso de su libertad, entre comillas, o descuidando sus responsabilidades. Todas esas son consecuencias del pecado.
Pero Dios ha hecho al hombre y a la mujer, al ser humano, un ser moral con una libertad y con una responsabilidad. Lo tercero, dentro de la imagen de Dios en el hombre, se manifiesta a través de la espiritualidad, lo cual hace justamente posible que el hombre pueda tener comunión con Dios. La Escritura sabemos que nos dice que Dios es espíritu, de tal forma que quienes se acercan a Él para adorarle o para tener comunión, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y es precisamente el área espiritual donde cada hombre es consciente de Dios, sabe que hay un Dios, aunque quiera negar su conciencia, sabe que hay un Dios y puede comunicarse con ese Dios, dado que estamos hechos a su imagen y semejanza. Eso nos da un valor intrínseco y singular, nuevamente, que no poseen los animalitos, ni las plantas, ni la materia. Dios no ama a los hombres o mujeres, ni se relaciona con ellos como lo hace con su demás creación. Es por esta espiritualidad que se nos puede identificar con Cristo. Es por esta espiritualidad también que Dios se lamenta de nosotros, de nuestra condición. Y es por esta espiritualidad que tienen los hombres en que Dios mismo ha intervenido de manera directa en la historia para convertir a esos hombres y mujeres de aquel diseño divino y original que fue establecido y ha sido afectado por el pecado, y de lo cual los hombres y mujeres quieran alejarse cada vez más. Como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, Romanos 1, 21, dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que vivimos en nuestra sociedad actual es precisamente el deterioro cada vez mayor de la imagen de Dios en el hombre. El diseño divino y original de Dios ha sufrido daños muy intensos por causa del pecado. Aunque el hombre no ha perdido completamente la imagen de Dios en su alma, lo que vemos hoy en los hombres no es lo que Dios desea que el hombre y la mujer sean. Su personalidad, sus emociones, su mente, su voluntad, su moralidad, el ejercicio de esa libertad y esa responsabilidad, su espiritualidad, ha perdido contacto con su Dios, con su Creador. Ahora se adora cosas y se adora personas que no son Dios. Por eso, los efectos de la caída del hombre que sucedió en Génesis 3:5 han ido mermando cada vez más la imagen de Dios en el ser humano, al punto que muchos, incluso lamentablemente, llegan a comportarse peor que las criaturas irracionales o que los animales. Se vuelven vanos en sus razonamientos y su necio corazón es cada vez más entenebrecido por causa del pecado. Y de continuar así, el destino de estos seres humanos, sus cuerpos y sus almas, el destino de su ser, que cada vez menos reflejan la imagen de Dios, será una muerte espiritual física y eterna. Dado que todos los hombres y mujeres somos responsables ante el Dios que nos creó, y un día tendremos que dar cuentas de eso. La gloria del Evangelio entonces se manifiesta precisamente en esto: en poder dar vida, regenerar, resucitar, salvar a una persona en todo su ser, restaurar esa imagen de Dios en el hombre por medio de la obra redentora de Cristo Jesús, quien es la imagen del Dios invisible. Ese poder de Dios en nuestro Señor y Salvador permite entonces la restauración de aquello que el pecado ha destruido
y hace una nueva creación en nuestras almas para que ahora podamos decidir con libertad y responsabilidad no pecar contra nuestro Dios y contra nuestro Creador. Su buen Espíritu nos santifica cada vez más para que vivamos bajo sus propósitos eternos, bajo el diseño divino original, lo cual puede ser manifestado en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en la sociedad. Una imagen de Dios restaurada por el poder de Dios en Cristo Jesús es el Evangelio, es la gloria del Evangelio. Es lo que se busca. Luego de ver el primer punto con respecto a la imagen de Dios o esta procedencia divina, el segundo punto es su propósito terrenal. Leo nuevamente Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Además de lo mencionado, dentro del propósito divino, que se manifiesta de forma práctica, queda claro que también existe un propósito terrenal. Es el hombre, el ser creado a imagen de Dios, lo que nos hace distinto, como ya dijimos, de lo animal o material, y que en los pasajes anteriores de Génesis 1, versículos 24 y 25, ahí se da inicio, lógicamente, al sexto día de la creación, y se observa como varias veces se nos enfatiza que los animales fueron creados según su género o según su especie. Y eso se repite varias veces, se repite en algunas ocasiones. Versículos 24 y 25 de Génesis 1. Luego llegamos al verso 26 y 27 de Génesis 1, donde se nos dice que el hombre fue hecho conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hablando de Dios. Y luego se dice, creados a su imagen, a imagen de Dios los creó. Se vuelve a enfatizar lo mismo. ¿Qué pretende entonces decirnos Moisés con respecto a esta procedencia divina y a este propósito terrenal? Bueno, el hombre es un ser único en medio de toda la creación. No es un animal más creado conforme a su especie. Tampoco es un animal superior a todos los demás. Fue creado de un género completamente diferente al de los animales. Es imagen de Dios. No solo se trata de que el hombre evolucionó más que los otros animales, ni que los millones de años que supuestamente han pasado desarrolló mayor inteligencia que otros, o que le crecieron pies para que pueda ser más rápido que otros, como dicen los antropólogos o los científicos con respecto al hombre, que es como un animal humano. No. El relato de Génesis nos dice clara e históricamente la procedencia divina y los propósitos terrenales que tenía el hombre. Somos más que animales. Somos distintos de los animales. Somos seres humanos. Somos imagen de Dios. Yo espero que hoy día usted se haya convencido de eso. Por lo menos. Somos dotados con capacidades particulares, con una moralidad como ya vimos, lo cual nos fue dado con un propósito terrenal. En nuestro pasaje se da la capacidad y la responsabilidad de gobernar. Primero se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y luego inmediatamente se dice que gobierne, que señoree, que ejerza dominio. Claramente esta capacidad y responsabilidad proviene del Creador. Nuestra Convención Bautista de Fe, en su capítulo 5, que resume la doctrina de la providencia divina de Dios, dice en el párrafo 1, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más pequeña, desde la mayor hasta la más pequeña. Esa es una característica de Dios, el gobernar. Pero dentro de su imagen que dispone en el hombre, le da esa capacidad, que el Dios soberano, que ha realizado todo en la creación, todo lo que existe, Él gobierna, Él sigue gobernando ahora.
Pero luego de crear todo con poder y sabiduría, Él gobierna el cielo, gobierna la tierra, el mar, las montañas, los animales. Dios gobierna. Y crea al hombre a su imagen. Y las palabras siguientes que se les dice después de crearlo es que ejerza dominio, que gobierne. Eso es posible porque Dios mismo le ha dado esas capacidades para dominar. Eso implica que para gobernar utiliza su intelecto, utiliza sus pensamientos, utiliza su voluntad y evidentemente actúa de una forma moral, con rectitud, conforme a su creador, conforme al gobernador. El hombre pasa a ser el representante de Dios en la tierra para ejercer ese dominio y ese gobierno. Adán era esa imagen de Dios en la tierra que conforme al mandato divino tenía el propósito terrenal de un gobierno piadoso y santo que se extienda desde el huerto del Edén hacia toda la tierra. El versículo 28 de Génesis 1 mismo enfatiza lo mismo. Sé fructífero, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala y ejerce un gobierno. Los versos 29 y 30 de Génesis 1 insisten en la misma declaración. E incluso cuando vemos esto en otro escenario, mucho después de la caída, eso nos lleva al juicio de Dios que realizó en medio del diluvio, luego del diluvio, en el contexto de Moisés, cuando todo empieza a ser restaurado nuevamente, en Moisés, como la pregunta que hacen, en el contexto de Noé, se le dice a Noé en Génesis 9, en los capítulos el versículo 1 al 3, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, en el temor y terror de vosotros estarán sobre todos. El mismo propósito terrenal no había cambiado luego de ese juicio divino en el contexto de Noé. El propósito terrenal de Dios para los hombres entonces es que se evidencie esa imagen de Dios restaurada en Cristo a través de un gobierno recto, piadoso, protector, sustentador. Lo mismo también lo vemos en las palabras del salmista, en el Salmo 8. En ese Salmo 8 se establece un contraste entre aquella majestuosidad de Dios el Creador y la pequeñez del hombre en medio de la inmensa creación. Sin embargo, se dice en Salmo 8, versículos 3 al 6, lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. A pesar de lo pequeño que somos en comparación a la majestuosa e incomparable e inmensa creación de Dios, el salmista reconoce que al hombre se le ha dado la capacidad y la responsabilidad terrenal de gobernar. Y aunque es verdad que por causa del pecado y nuestra falta de responsabilidad, muchas veces los gobiernos humanos son despiadados, son egoístas, son descuidados, son poco sensibles a las necesidades de aquellos a quienes gobiernan, pero aún así, eso no elimina nuestra capacidad y nuestra responsabilidad de gobernar. No gobernamos, eso sí, como dueños, ya que nada nos pertenece, sino que debemos ejercer un gobierno como administradores, de lo cual el Señor nos pedirá cuentas un día. Todo lo que Dios ha creado no está ahí para que lo usemos como queramos, de forma egoísta o de forma simple. Debemos utilizar los recursos, las capacidades, los medios para gobernar de tal manera que traigamos bienestar a nuestro prójimo, pero especialmente honra, placer y gloria a aquel que nos ha llamado a ejercer ese gobierno. Hay un aspecto de la imagen de Dios en quienes somos, pero también hay otro que se manifiesta en lo que hacemos. Hombres y mujeres, nuestras acciones deben de reflejar o expresar esa imagen de Dios que nos ha sido entregada. Y según el diseño original de Dios,
cada uno lo evidencia de manera distinta. No todos hacemos lo mismo. Hablando de los hombres o las mujeres. Cada vez que los hombres o las mujeres dejan de lado esto, empiezan a actuar fuera del orden, fuera de la libertad, fuera de las responsabilidades otorgadas por Dios bajo su gobierno. Entonces empezamos a desfigurar más la imagen, su imagen en nosotros. Y nos alejamos de los propósitos terrenales por los cuales hemos sido creados de parte de Dios. Que eso lo haga el mundo o las personas sin Cristo no debería sorprendernos. Pero ¿qué problema sería y qué problema es que en medio de la iglesia la imagen de Dios en sus integrantes no sea percibida o distinguida? Eso sí es un gran problema. Lo que hacemos como iglesia en cada uno de nuestros roles es sumamente importante. ¿Por qué? Por un lado, ejecutar bien nuestros roles puede mostrar al mundo la gloria de Dios en Cristo Jesús, o puede desencantar o confundir a los hombres al mostrarles una imagen de Dios que hemos deteriorado de manera incorrecta. Cristo nos dice que nuestro hacer se expresa a través. Cristo nos dice que nuestro hacer expresa lo que somos. Por sus frutos los conoceréis. Estamos diseñados para expresar quiénes somos en lo que hacemos. Y como iglesia de Cristo se nos ha concedido una gracia redentora que nos ayuda a vivir en armonía con esa libertad y esa responsabilidad, con un gobierno, bajo un gobierno, con una sujeción santa que muestre el propósito terrenal de Dios en medio de su creación, en medio de los roles o características que Dios nos ha dado. Eso nos lleva al tercer punto, su complementariedad sabia. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si el diseño original de Dios para la familia manifiesta la imagen de Dios, esto podría ser apreciado de mejor forma en la complementariedad de los dos géneros que sabiamente creó Dios: un hombre y una mujer, varón y hembra. Este concepto de complementarianismo se contrapone a una perspectiva que en nuestro tiempo tiene cada vez mayor auge. Hay algo que se conoce como igualitarismo. ¿Qué es el igualitarismo? Bueno, este igualitarismo enseña que hombres y mujeres son iguales y que no existen distinciones de los roles propios de los hombres y las mujeres, ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en la sociedad. Es lo que dice el igualitarismo. El igualitarismo promueve que los hombres y mujeres comparten todas las funciones por igual, sin distinción. Eso es el igualitarismo. La complementariedad sabia del diseño original de Dios nos dice que Dios ha creado hombres y mujeres iguales, sí, iguales en su dignidad esencial, en su personalidad, pero diferentes y complementarios. Es decir, hombres y mujeres, como ya vimos, poseemos, todos los hombres y mujeres poseemos personalidad. Es decir, aquellas características de nuestra alma, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. También todos los hombres y mujeres poseemos moralidad. Y todos los hombres y mujeres poseemos espiritualidad. Delante de Dios entonces somos iguales en ese sentido. Igualmente amados, igualmente salvados, igualmente responsables. No hay distinción de Dios. Todos, hombres y mujeres, tenemos la imagen de Dios, tenemos la misma dignidad delante de Él. Pero por otro lado, los hombres y mujeres somos también diferentes.
Somos diferentes en cuanto a las funciones que desarrollamos en medio de la creación. Hay diferencias claramente marcadas que Dios ha establecido precisamente para la ayuda mutua del uno hacia el otro. Lo que el uno no puede hacer o no hace, el otro le ayuda. Si todos hiciéramos lo mismo, entonces ¿cómo podemos ayudarnos en esa falencia o en esas carencias? Cuando piensa en el relato de la creación y en ese acercamiento más detallado que se hace en el capítulo 2 de Génesis, nos encontramos con que Dios había dicho anteriormente todo lo que había hecho, lo había hecho bueno en gran manera. Todo era bueno. Pero se encontró una sola negación, se describe una sola negación en el capítulo 2 de Génesis, Génesis 2, 18 y 20. Hay una sola negación de Dios luego de poner a Adán en el huerto. Dice, Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Y luego el versículo 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y a las aves, y a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esta complementariedad sabia no estaba en los animales, no estaba en los árboles, no estaba en las plantas, ni siquiera estaba en él mismo. No se halló ayuda idónea para él. Nadie lo complementaba en el huerto del Edén para sus labores y propósitos terrenales. Por lo tanto, Dios mismo consideró, versículos 21 y 22 de Génesis 2, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mientras el igualitarismo promueve que no necesitas de hombres, si eres una mujer no necesitas de hombres, si eres un hombre no necesitas de mujeres, porque cada uno puede subsistir por sí mismo sin la necesidad del otro. De hecho, ¿cuántas veces no escuchamos consejos, entre comillas, de alguien que le dice, digamos, una mujer que le dice a otra, o alguien que le dice a alguna persona, déjalo, no necesitas, puedes ser feliz y plena sin él o sin ella, no necesitas de nadie para lograr tus metas o tus propósitos en la vida. Esto no es un asunto de capacidades. Las mujeres son totalmente capaces de lograr muchas cosas. De igual manera los hombres. Esto se trata del diseño original de Dios. No es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y como vimos en el pasaje, tomó de su costado para crear otro ser humano con la misma dignidad, igual a él en dignidad, con la misma imagen de Dios, en moralidad, en espiritualidad, pero diferente al hombre en sus funciones y roles que iba a realizar. Adán, al recibirla de parte de Dios como esa compañera de vida, Adán no dijo, la llamaré Adana, Adancito, ni Adán segundo. Claramente, si se diferenciaba de él como hombre y de todo lo demás creado, el pasaje dice, Génesis 2, 23 y 24, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. El igualitarismo no es el camino, hermanos. La complementariedad se ajusta al diseño divino de Dios. La iglesia, por lo tanto, debe sostener en alto el diseño original de Dios para la familia. Esto no es un asunto de percepciones, no es un asunto de géneros, tampoco de preferencias o de sentimientos o de emociones. La complementariedad sabia que Dios estableció solo es posible entre un hombre, Adán, y una mujer, Eva.
Esta es la base de la subsistencia de la sociedad y la razón de su permanencia. Ponga en una isla 50 Adán o 50 Eva y al cabo de 100, 200 años no habrá ninguno. La complementariedad sabia que Dios estableció solo es posible con un hombre y con una mujer. Si empezamos a redefinir o permitimos que los principios básicos y originales, naturales y biológicos y espirituales sean alterados, estaremos cada vez más acabados como sociedad. La imagen de Dios en el hombre será cada vez más deteriorada y anulada, al punto de que solo nos esperaría la ira de Dios que se revela desde el cielo contra las injusticias de los hombres que detienen con mentiras la verdad sobre el diseño original de Dios para la familia. Es la iglesia de Cristo entonces la que debe de fomentar la visión bíblica sobre la masculinidad y la feminidad en la familia, en la iglesia, en la sociedad, aún a costa de lo que el sistema del mundo quiera interponer contra nosotros. Esto no es un asunto opcional, hermanos. Está en juego el futuro de nuestros hijos, nietos y siguientes generaciones. Es sumamente importante fomentar la complementariedad desde la iglesia local, porque nunca es seguro para ningún cristiano ni para la iglesia actuar de forma contraria a las Escrituras. Si ignoramos la clara enseñanza de la Biblia, hacer todo sin ninguna distinción ni valor escritural, de acuerdo a nuestros roles o a nuestras responsabilidades, entonces tendremos un gran problema delante de nuestro Señor cuando Él nos pida cuentas sobre nuestra mayordomía. Además, esta complementariedad debe ser enseñada en la iglesia, porque un breve análisis, tan solo veamos las noticias, solo veamos, un breve análisis de nuestro contexto general nos ayudará a ver que si alteramos o identificamos, o no identificamos, perdón, si no identificamos la diferencia entre un hombre y una mujer, eso va a causar tantos desastres en las familias, en los matrimonios, en los hijos, en las iglesias, en la sociedad, de los cuales ahora mismo vemos cómo está devastada la misma. No hay teología práctica en las iglesias si decimos ser bíblicos, pero nuestros hijos o los jóvenes en nuestras familias no están percibiendo cómo un padre trata y ama sacrificialmente a su esposa o a su madre. Eso es la práctica de lo que predicamos del Evangelio. O cómo estos jóvenes no ven cómo sus padres toman el liderazgo, el cuidado y la provisión para sus familias. Si no ven eso, si no aprenden eso, ¿dónde más lo van a ver? O tampoco van a ver la teología práctica si no ven a sus madres o a las esposas cómo muestran respeto, sujeción a la autoridad del padre o del esposo. Hay muchas cosas que se alteran si descuidamos esto. Si descuidamos la naturaleza de los roles del hombre o de la mujer, según la Biblia, alguien más nos va a dar una definición. Alguien más nos va a dar una definición y una práctica de cómo debemos hacer tales cosas. Los movimientos que se han levantado en los últimos años, que alzan su voz proclamando los derechos, entre comillas, aquellos que no piensan igual, la homosexualidad, la pedofilia, el adulterio, el divorcio, los derechos de las mujeres, los derechos de los animales, los derechos de la naturaleza y tantos otros grupos que interpondrán sus ideas. Si es que no hay una iglesia de Cristo que tenga claridad sobre el diseño original de Dios para la familia y que lo proclamemos como un principio innegociable, hermanos y hermanas, incluso a costa de nuestra propia vida. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante menciona: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Eso nos lleva al último punto. Luego de haber visto la complementariedad sabia, en resumen. Cuarto punto, la bendición providencial. Leo versículo Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, versículo 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Debemos recordar entonces que la relación de condescendencia que Dios ha tenido hacia sus criaturas, recuerden, Dios está en lo alto, las criaturas abajo. Hay una condescendencia del Creador hacia sus criaturas, no estaba obligado a eso. Pero esa relación que ha determinado Dios con sus criaturas tiene mandatos, y esos mandatos requieren nuestra obediencia si es que deseamos experimentar las bendiciones de Dios. Cuando hablo de bendiciones, por si acaso, no me estoy refiriendo estrictamente al aspecto temporal, a los bienes, riquezas, a una vida llena de salud, una vida próspera, a no tener ningún problema. No me refiero a esas bendiciones, si alguien aquí las tiene. Las principales bendiciones de Dios para aquellos que valoran el diseño original de Dios para la familia, ya nos han sido entregadas. Dios había provisto a Adán de todo lo que necesitaba en el jardín del Edén para que tenga una vida plena y productiva. Las primeras palabras que se escucharon, como ya dijimos, fueron, luego de haber dicho que gobierne, luego fueron de bendición de Dios. Dios los bendijo. Dios había dicho que todo era bueno y mostró su favor proveyendo su bendición. El hombre no lo había ganado, Adán no había hecho nada, ni tampoco lo merecía. Pero Dios mostró su bondad hacia el ser humano creado y le bendijo. Dios le bendice al hombre dirigiéndole a que sea fructífero, a que se multiplique, a que llene la tierra, precisamente para que la imagen de Dios se expanda por toda la tierra. Y como sabemos, Adán no permaneció mucho tiempo bajo esa bendición. Usó su libertad y usó su responsabilidad para desobedecer la orden de Dios, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y acarreó para sí mismo la maldición y también la maldición para todos aquellos que él representaba. Por eso, en vez de bendición, ahora lo que tenemos es maldición. Todo lo que era bueno en gran manera fue perdido, la imagen de Dios fue corrompida, los hombres y mujeres empezaron a enfrentar las consecuencias de su pecado en sus propias vidas, el diseño original de Dios para la familia fue corrompido y ahora vemos las lamentables consecuencias de todo eso. Sin embargo, aunque la paga del pecado es la muerte, la Escritura también nos dice que la dádiva, el don de Dios, la bendición de Dios es vida eterna, pero vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado la muerte, así también por un hombre, esto es Jesucristo, ahora tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, todos han perdido la bendición de Dios que fue dada en el Edén, así como eso sucedió, el diseño original ha sido y puede ser restablecido en Cristo. En Cristo todos pueden ser vivificados. En Cristo se puede recibir la regeneración de esa imagen de Dios en nuestras vidas. Esa nueva vida que ama, que busca, que valora aquello que Dios ha establecido desde el principio. Hay una bendición que fue dada providencialmente en el Edén.
pero debemos de reconocer que fue perdida por Adán. Pero también damos gracias a Dios porque en Cristo Jesús, el segundo Adán, esa bendición puede ser recuperada, y no solo recuperada, sino que ampliada por la eternidad, no solo terrenal. Todos los que creen pueden ser vivificados y recibir esa bendición en Cristo Jesús. Si tu vida, si tu familia, si tu hogar, si tus hijos ha sido afectada por el pecado, como lo es muchas veces, y sus consecuencias, al punto de que podemos haber estado viviendo fuera del diseño original de Dios, acarreando males y consecuencias, la Escritura también nos dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay bendición de Dios fuera de Cristo. No hay bendición de Dios alejados del mismo Dios que estableció todo para nuestro bien. No hay bendición de Dios fuera de lo que Él ha establecido, y eso debe estar claro en nuestro corazón. Para nadie es así. Que el Señor nos ayude a volvernos con todo nuestro corazón hacia nuestro Creador, Salvador y Señor. Descansemos solamente en Él por la fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados y apartándonos de ellos, para que la imagen de Dios sea restaurada y recibamos su poder y capacidad para volver a caminar en el diseño original de Dios, con su bendición. Que el Señor nos ayude a aquello. Oremos. Señor, gracias. Aunque es un tema tan amplio, tan profundo, te damos gracias por tu palabra. Que tú puedas, oh Señor, a través de tu Espíritu Santo, sellar estas palabras a las conciencias y a los corazones. Que sean principios innegociables para nosotros, aunque el mundo se nos venga encima. Que defendamos tu diseño, tu verdad, y que la proclamemos con sabiduría, con entendimiento, pero con total compromiso y convicción. Ayuda a tu iglesia, oh Señor, a cada una de las iglesias en este país, que deberíamos ser sal y luz. Ayuda a tu iglesia a poder proclamar la verdad con respecto al diseño original de Dios para la familia. Ayuda a tu iglesia no solo a proclamarlo, sino a vivirlo. Que podamos vivirlo de manera práctica en los hogares, en las familias, esposos, esposas, hijos, padres. Ayúdanos a vivirlo. Y que esto sirva de testimonio a un mundo tan confundido y perdido con respecto a esto. Ten misericordia de aquellos que están aquí hoy y quizás no te conocen y quizás no han conocido el diseño original de Dios. Te rogamos que le muestres a Cristo, oh Señor, como solo tú puedes hacerlo. Que Cristo pueda ser mostrado real a sus corazones, que puedan ver su pecado, su separación de Dios, pero que puedan ver con esperanza a Cristo Jesús en sus almas. Llévalos a Cristo, oh Señor, y dales esa vida, esa libertad, esa responsabilidad que solo tú puedes darnos. Te lo pedimos, oh Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.